Los casos excepcionales y fuera de la rutina habitual causan agitación incluso en pequeñas ciudades. Por lo tanto, no fue sorprendente que la población de una pequeña urbanización de Cabañas se viera profundamente conmocionada después del horroroso hallazgo de 3 cuerpos no identificados y terriblemente desfigurados. En estos lugares, donde actos de crueldad sin precedentes eran difíciles de denominar debido a la rica historia criminal de los alrededores y su tendencia a ser el foco de atención de la prensa nacional e incluso internacional, los periodistas a menudo recurrían al cinismo profesional y a la construcción de narrativas basadas en conjeturas propias. Sin duda, estos enfoques contribuyeron al largo proceso de transformar la actual Odessa en una ciudad legendaria y delictiva, llena de mitos sobre audaces bandidos, asaltos resonantes y crímenes impactantes que aterrorizaban. Una Odessa sangrienta con una reputación mundialmente conocida, respaldada por numerosos crímenes monstruosos que en su mayoría fueron cubiertos por los periódicos. El caso descrito en esta narración también tuvo su momento de gloria, ya que fue publicado en varios periódicos locales de Odessa. Y aunque el hallazgo de los 3 cuerpos en la orilla del Mar Negro, aparentemente arrojados a la playa por la marea nocturna, fue atribuido por algunas razones a luchas entre bandas, según lo indican los artículos de prensa, yo tengo una opinión completamente diferente sobre la verdadera historia detrás de ellos. Una historia misteriosa y aterradora, cuya esencia difícilmente podría haber sido comprendida por los reporteros sensacionalistas de mentalidad estrecha, por no mencionar las dudosas habilidades de la policía y las autoridades locales para comprender algo así. ¿Es necesario explicar cuán arduamente les llevó a los investigadores identificar a las víctimas? Pido disculpas al lector por adelantarme, permitiéndome descubrir prematuramente el hecho del asesinato. Al utilizar la palabra asesinato en lugar del término más ambiguo víctimas o fallecidos, he intensificado deliberadamente los colores en el lienzo de la trama que estoy presentando en este relato. Después de todo, la intriga tiende a despertar interés. Y el interés, a su vez, garantiza que el lector se abstendrá de sacar conclusiones apresuradas sobre la autenticidad de la historia presentada aquí, por más increíble que pueda parecer a primera vista, y se esforzará por asimilarla por completo, leyendo el relato hasta el final. Entonces, el rumor que se extendió por la urbanización, en parte gracias a los reporteros y también a la televisión, hablaba de 3 cadáveres horripilantemente desfigurados por la fuerza de la naturaleza y la mano despiadada de un asesino desconocido. Sin embargo, según la policía, la marea alta pudo haber borrado muchas pruebas cruciales del crimen. Desde los primeros días de septiembre, cuando se encontraron los restos de las 3 víctimas desconocidas, hasta finales de noviembre, cuando las últimas lluvias de otoño poco a poco se transformaron en torbellinos helados, lo que también contribuyó a un ambiente sombrío característico. Los habitantes locales no dejaron de comentar sobre trivialidades como un automóvil abandonado en una calle desierta en el borde de la ciudad o una serie de gritos desgarradores e inhumanos que resonaron la noche del 1 al 2 de septiembre. El extremo sureste de la urbanización de Cabañas se topaba con una peligrosa franja costera abrupta, donde los suelos inestables a veces se deslizaban hacia el mar en grandes capas, arrastrando consigo amplias franjas desgarradas de vegetación, y ocasionalmente derrumbaban parte de las parcelas de veraneo cuyos terrenos estaban demasiado cerca de la línea crítica de destrucción de los acantilados verticales. La única parcela de tierra que ocupaba de manera bastante afortunada un suave declive que descendía suavemente hasta la franja de playa de arena pertenecía a un anciano solitario. Los rumores sobre él se habían extendido por la región desde hace tiempo.
Los habitantes de la urbanización rural a menudo recordaban inevitablemente al ermitaño de edad avanzada y su gran mansión con las sombrías cuencas de las ventanas por una razón simple. Cada verano, la mayoría de los habitantes locales visitaban la zona de playa más amplia y la ruta más conveniente hacia ella pasaba junto a la casa del anciano solitario, bajando por la suave pendiente. La mole de la casa con su fachada ennegrecida por el tiempo se cernía sobre la playa más popular, su lado orientado hacia el mar parecía especialmente deprimente, y a través del vidrio agrietado y opaco de la ventana del ático se vislumbraba un espíritu de abandono general y misteriosa singularidad ominosa, y no causaba una impresión muy agradable en los locales que descansaban aquí. La aterradora apariencia de la casa y el estilo de vida ermitaño de su dueño probablemente fueron la base de muchas historias inventadas en la zona, con las que los padres solían asustar a sus hijos traviesos. Pero quién sabe desde cuándo los cuentos de terror infantiles se convirtieron en chismes de adultos bastante espeluznantes, cuyos detalles infundían un auténtico terror en los oyentes. Es posible que gran parte de estos rumores increíbles a primera vista fueran simples conjeturas ociosas, pero la reputación del anciano se había vuelto bastante sombría entre los locales. Y la casa misma estaba apartada, a una distancia respetable de las calles habitadas, y rara vez alguien se atrevía a acercarse a ella más allá de lo que la necesidad requería. Parecía que el anciano se escondía deliberadamente de miradas indiscretas, solo apareciendo ocasionalmente en la puerta de su casa. E incluso entonces, la oportunidad excepcional de verlo recaía solo en el cartero que pasaba por allí. Aunque según sus propias palabras, durante todo el tiempo que visitó la puerta del extraño solitario, no podría afirmar con certeza que hubiera visto su rostro lo suficientemente claramente. El anciano, como si fuera a propósito, siempre llevaba un sombrero ancho y de ala amplia. Y ante preguntas dirigidas directamente a él, generalmente respondía con frases cortas e ininteligibles. Al mismo tiempo, mantenía un perfil bastante bajo, evitando el contacto visual directo. En agosto, cuando el clima se volvió más seco, los habitantes de la urbanización comenzaron a recurrir a medidas adicionales para regar sus jardines y huertos. Las personas instalaron en masa recipientes auxiliares para almacenar agua. Estas formas de combatir la sequía veraniega realmente ayudaban significativamente a mantener la fertilidad del suelo durante la época más calurosa del año. Por recomendación de Lisa Red de la ciudad, se contrató a un equipo que brindaba servicios de instalación de equipos de riego para casas de verano. Casi todo el mes de agosto, el equipo compuesto por 3 hombres estuvo muy solicitado. Para aprovechar sus servicios, los dueños de las parcelas de veraneo tenían que hacer fila, ya que la demanda de instalación de sistemas de riego y tanques acumuladores alcanzó un punto crítico. Parece que ni los representantes de este oficio especializado esperaban tal demanda. Había más que suficiente trabajo. Incluso el voraz Benny, cuyos apetitos por las ganancias eran inigualables, no mostraba tanto entusiasmo por el dinero que estaba ganando después de enfrentar el agotador flujo de trabajo. El trabajo era verdaderamente arduo, pero hacia finales de agosto, la cantidad de clientes comenzó a disminuir notablemente y pronto la temporada, que debía ser un tiempo próspero para los bolsillos de los 3 amigos en este duro trabajo, según su opinión general, llegó a su fin. Aparentemente, no había nada más que hacer en la urbanización de Cabañas. Para su sorpresa, el trío de trabajadores experimentados no sintió la satisfacción adecuada por la cantidad de dinero que habían ganado. Los clientes locales demostraron una sorprendente habilidad para regatear. Y ahora,
Al calcular sus ganancias, los compañeros estaban bastante decepcionados por la discrepancia entre los esfuerzos y la salud sacrificada por un lado y las ganancias por otro. Se apoderó de ellos una amarga desilusión y decidieron que si tuvieran la oportunidad de desquitarse de los tacaños locales, no la perderían y se vengarían de su codicia. Los puños de Benny, el fornido, temblaron cuando expresó tales pensamientos, y sus dos compañeros asintieron en silencio en acuerdo, mostrando maliciosas sonrisas en sus rostros bronceados por el constante sol de agosto. El tiempo pasó, agosto llegó a su fin. Y el equipo ya estaba pensando en dejar la urbanización. Benny fumaba en silencio, dejando escapar el humo a través del marco torcido de la ventana, mientras que el viejo y astuto judío apodado Topo jugaba con un cuchillo brillante a la luz de la lámpara de escritorio, clavándolo en la mesa tosca. En la habitación reinaba un calor pesado y pegajoso. Afuera, estaba oscureciendo. La intención de irse de ese lugar detestado se había acordado el día anterior y aparentemente nada podría cambiar la situación a favor de los tres amigos enojados, en sus esperanzas siniestras de saldar cuentas con los locales. Pero de repente sucedió algo inesperado. Una extraña mezcla de emociones jugaba en el rostro tosco y casi aterrador de Vitia, que provenía de los rincones más oscuros de la calle Moldavanka, cuando, al empujar bruscamente la débil puerta, apareció en el umbral de la modesta choza que el trío alquiló durante el tiempo que duró el trabajo en la urbanización. En ese momento, nadie parpadeó ni siquiera una ceja, solo la mirada aburrida de Benny se clavó en Vitia, que entró con ruido. El denso humo de su cigarrillo quedó suspendido en el aire denso y bochornoso de la habitación, envolviendo su figura incómoda, similar a un halo fantasmal. Ante la pregunta repentinamente ruda en tono impaciente sobre dónde demonios había estado, Vitia puso una sonrisa sarcástica, característica de él, y con entusiasmo contó a sus dos compañeros la razón de su prolongada ausencia. Las palabras desordenadas del chico oscuro y emocionado, nacido en los callejones, se volvieron gradualmente más comprensibles para los dos hombres sombríos con cada palabra ininteligible. Sus rostros sombríos, en ese momento bastante parecidos a los rostros de verdaderos matones que inicialmente expresaban indiferencia fría, comenzaron a cambiar notablemente. Hacia el final de la historia, cuando Vitia, impulsado por los cambios evidentes en las miradas de sus oyentes silenciosos, realizó la parte final de su presentación con tal pasión asombrosa que contagió a sus amigos. Al minuto siguiente, chispas siniestras aparecieron en sus ojos, como si el propio diablo les estuviera susurrando el resultado obvio de las nuevas circunstancias. Durante las últimas horas, el astuto hombre de piel morena y cabello negro como el alquitrán pasó tiempo en compañía de una joven local llamada Lisa Rev. Fue ella quien reveló a Vitia muchas cosas interesantes sobre el extraño anciano que vivía solo en el extremo del pueblo. Aparte de algunas supercherías que él rechazó de inmediato con disgusto, lo que escuchó esa noche sobre la gran y opulenta mansión, ubicada a cierta distancia de la última calle, y la sospechosa reclusión del anciano dueño, tuvo un efecto muy fuerte en su mente oscura e ingenua. Prometiendo a su nueva amante una recompensa adecuada por la información, el delgado pero sorprendentemente ágil y astuto individuo con ojos de zorro, no perdió tiempo y se apresuró a transmitir todo lo que había aprendido a Benny y al viejo judío apodado Topo. Es importante admitir que, a simple vista, la casa antigua y bastante antigua había sido construida para impresionar. Las dimensiones y la calidad de la fachada hablaban de los considerables recursos invertidos en la construcción de la mansión. En cuanto a parte de la decoración exterior y los débiles indicios de estilo, algo reminiscente del barroco,
La ejecución de su diseño no sugería buen gusto ni comprensión clara de la dirección estilística por parte del arquitecto. Sin embargo, en general, la construcción parecía ser bastante imponente. A primera vista, uno podría suponer que los dueños eran adinerados. Pero había solo un dueño para la casa y las historias sobre él circulaban de manera extraña. Aunque es dudoso que historias de este tipo pudieran disuadir a buscadores de botín tan audaces como Bunny Duzzy y sus cómplices. Esa misma noche se acercaron en su automóvil a las imponentes puertas de la mansión, donde, según los relatos de Lisa Reed, vivía un anciano inválido en completa soledad. Los bandidos se alegraron al ver que la casa realmente estaba ubicada en un lugar apartado. Alrededor reinaba una oscuridad densa, que también fue cordialmente considerada como una circunstancia favorable para su oscuro propósito. No fue demasiado difícil para el hombre ágil, con ojos brillantes que parecían más de bestia que humanos, trepar la alta valla y mover el primitivo cerrojo de hierro desde el interior. A través del cristal polvoriento del automóvil, el anciano judío vio cómo Bunny Duzzy, antes de desaparecer en la entrada oscura de la puerta abierta, le lanzó una mirada ansiosa y penetrante que lo heló hasta los huesos. Una vaga sensación de algo horrible que debía suceder esa noche lo atormentaba. Mirando la mansión, que se destacaba con su negrura excepcional sobre el fondo del cielo nocturno, Topo no pudo resistirse y, abatido, apoyó la frente en el volante. Tenía una idea bastante clara de la suerte que esperaba al pobre dueño. Quizás el corazón del anciano judío aún no había tenido tiempo de cubrirse completamente de hielo desde que había tomado el camino del robo y el saqueo. Los gritos desesperados que ahora llegaban a sus oídos de alguna manera le causaron un profundo tormento de conciencia y una persistente sensación de un castigo inevitable por los monstruosos actos que se estaban cometiendo contra el respetable anciano en esos momentos. Pero, ¿qué sabía el del anciano? Solo cuentos exagerados, provocados sin duda por las peculiaridades propias de las personas que pasan sus últimos días en completa soledad y profunda alienación del mundo que los rodea. Miró nerviosamente la silueta negra, excepcionalmente imponente para esos lugares, de la casa, preguntándose por qué desde el momento en que Benny y Vitia cruzaron las puertas, las ventanas nunca mostraron una sola luz. Al menos esperaba ver un parpadeo tenue de la luz de una farola en una de las ventanas. La completa oscuridad reinaba en su interior, como si nada pudiera perturbar la sombría y asustador aislamiento de la gran mansión. La espera le pareció interminable, y sin duda hubiera preferido 1000 veces salir del automóvil y seguir a Benny en lugar de quedarse sentado en la oscuridad en ansiosa anticipación de que sus cómplices regresaran con los recursos adquiridos. Y encima, esa espeluznante casa, que le causaba una sensación opresiva. Se retorcía en su asiento, atormentado por el pensamiento repentino y nervioso de salir de la cabina del automóvil en contra del plan acordado y aventurarse en la zona oscura, prácticamente ciega, que se abría a través del oscuro umbral de la puerta. Pero en ese mismo instante, sofocó ese pensamiento. En este momento, se detuvo bruscamente, escuchando atentamente la oscuridad de la noche que envolvía su automóvil como una tela negra e impenetrable. Al darse cuenta de que los gritos que resonaban sordamente desde la casa se habían detenido de repente, el bandido que había asumido el papel de conductor y se había aventurado audazmente en esta empresa, por primera vez se dio cuenta de que tenía miedo hasta la muerte. La confusión que lo invadió le hizo perder la claridad de su juicio. Parecía que la sangre se había congelado en sus venas mientras permanecía en la oscuridad, en un silencio absoluto que parecía sepulcral, sin atreverse a hacer nada.
Luego, escuchó pasos débiles y distantes, un paso suave y rítmico acercándose desde la dirección de la mansión. Topo contuvo la respiración y miró fijamente el oscuro hueco de la puerta abierta, anticipando que en el siguiente momento, dos siluetas familiares aparecerían de allí, figuras que reconocería sin duda como sus compañeros y cómplices en esta poco honorable empresa. Pero en contra de sus expectativas ansiosas, el sonido de los pasos se detuvo abruptamente justo en el lugar donde el paso llevaba a las pesadas puertas. En ese momento, sintió un fuerte deseo de encender las luces del auto para disipar, aunque solo fuera por un momento, la oscuridad circundante, pero el sentido común del ladrón frenó su impulso. El tiempo pasaba y Benny y su ayudante no aparecían. Agotado por la angustiosa incertidumbre, el viejo judío, sin darse cuenta, comenzó a emitir extraños sonidos ininteligibles y a maldecir las circunstancias que lo rodeaban, maldiciendo la oscuridad y maldiciéndose a sí mismo, así como a los dos malhechores cuya iniciativa lo había llevado a este callejón sombrío donde no había una sola farola. Con sincero odio, también mencionó la gran mansión infernal, que lo miraba en medio de un siniestro silencio a través de los ojos negros de sus estrechas ventanas. Y nuevamente sintió claramente pasos suaves. El sonido creció, volviéndose cada vez más fuerte y más definido, como si alguien se acercara al auto. Estaba demasiado oscuro, pero en ese mismo instante, un brillo plateado y fantasmal cayó sobre el espacio entre el automóvil en el que se encontraba el viejo judío, apodado Topo, y la alta valla, creando la imagen de la luna llena en la opaca y polvorienta superficie del capó. La luz provenía de detrás de la figura que se acercaba, cuyos contornos sorprendieron al bandido por su extraña y desgarbada incongruencia. Una extravagancia que se destacaba en los contornos de la figura iluminada por la luna. En conjunto, esta extraña actuación, que tenía un cierto aire teatral y una excentricidad evidente en las formas vagamente delineadas de su figura resplandeciente, crearon una impresión de maldad y solo maldad, fácilmente comprensible incluso para un bandido tan grosero y vulgar como Topo. En un instante, una corriente oscura de comprensión súbita y la repentina creencia en todos los oscuros rumores que habían llegado a su atención sin que prestara mucha atención, lo inundaron. El horrible rumor sobre una criatura que se oculta bajo la apariencia de un anciano, con un gran sombrero bajo el cual oculta su repulsiva mandíbula de lobo, sobre sus espantosos ojos amarillos y depredadores, en los cuales no verás nada más que tu propia agonía mortal expresada en una grotesca mueca de horror. La naturaleza de las huellas dejadas en los cuerpos claramente indicaba los terribles actos de crueldad cometidos contra ellos. Los extraños cortes en los rostros de las tres víctimas y las grandes heridas con bordes desgarrados en la región del cuello desconcertaron enormemente a los expertos policiales. Las características de los daños eran sorprendentemente similares a las señales de un ataque de algún animal grande. La ropa de las víctimas estaba desgarrada y empapada en sangre, y sus rostros estaban desfigurados hasta ser irreconocibles. Por lo tanto, para cuando finalmente se identificaron los cuerpos, los habitantes locales del complejo residencial rural se encontraron en un estado de agitación inimaginable, expresando su asombro y horror, como si hubieran sido sorprendidos por una espantosa suposición que antes solo había estado en sus mentes de manera subconsciente. En el límite del complejo, donde el mar socava los acantilados, de vez en cuando, los dueños de las parcelas más alejadas miran con temor la gran mansión que se encuentra en un silencio misterioso y solitario. Están profundamente preocupados por su cercanía y es muy probable que la costumbre de tener estacas de fresno en la casa y colgar crucifijos en el exterior de las puertas sea considerada por muchos como el resultado de supercherías y el pensamiento de mentes ignorantes.
Sin embargo, para los residentes de las parcelas que lindan con la pendiente suavemente inclinada que conduce a la playa, tales precauciones son más bien una medida sensata, destinada a proteger a ellos y a sus seres queridos cuando la luna llena brilla en el cielo nocturno. El mudo testimonio de los árboles dispersos en las laderas que rodean la solitaria casa y el susurro conspirador del viento marino, de forma implacable, me informaron sobre los acontecimientos de la noche del 1 al 2 de septiembre en el más mínimo detalle. Y maldije innumerables veces mi lamentable curiosidad de anciano, ya que desde entonces, los terribles sueños me atormentan durante la noche. No tenía el menor deseo de volver al enigma de la mansión solitaria. Sin embargo, me vi obligado a poner en papel los recuerdos que me atormentaban, en la vana esperanza de liberarme del peso de ser el único ser vivo al que se le ha revelado la terrible verdad sobre el extraño solitario que vive en la periferia y que rara vez aparece en el umbral de su lúgubre hogar.